El concepto raza, como lo entendemos todavía bastante, digamos, de manera bastante amplia, nació en la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso fue producto de que cuando se crearon los estados-nación modernos, se crearon bajo este principio filosófico, político, jurídico, de que los seres humanos, a partir de ese momento del nacimiento de esta nueva modernidad, íbamos a ser iguales ante la ley, que íbamos a tener los mismos derechos civiles, bueno, poco a poco los mismos derechos políticos y luego sociales, frente a la ley nacional, ¿no? De cada país. Ahora, sabemos que hubo muchísimos grupos excluidos de esa igualdad ante la ley, ante todo las mujeres, que no fueron iguales ante la ley civil y política, sino hasta muchísimo tiempo después, ¿no? También estaban excluidos algunos grupos humanos que podían ser inmigrantes, ser minorías dentro de cada estado-nación, o con los que se tenía relación en otros estados-nación, que a los que se veía como biológicamente diferentes e inferiores. Y entonces, ¿cómo se empezó a justificar que algunos grupos humanos, digo, las mujeres se decía porque son inferiores por su biología, en términos de que solo están hechas para concebir y parir y criar niños, ¿no? Pero a los otros grupos humanos se decía de ellos, bueno, es que no pueden ser iguales porque biológicamente son diferentes, biológicamente son inferiores, entonces hagamos lo que hagamos, esa diferencia biológica no les permite ser iguales. Entonces ahí es cuando nació este concepto de raza que fue profundamente apoyado por algunas corrientes científicas muy poderosas en la época. Recordemos que también lo fue por la antropología física, que nació como una disciplina cuyo objetivo era demostrar que había razas humanas, ¿no? Pero hoy en día ya se ha demostrado, pero fehacientemente, que no existen las razas humanas. O sea, no hay tal cosa como grupos humanos biológicamente diferentes a otros. Ya lo sabemos, ya cuando se descubrió, se leyó, se descifró el genoma humano en el año 2000, pues se comprobó con absoluta certeza de que los seres humanos, todos y todas en este planeta, somos más de 7.500 millones de habitantes, somos no parecidos, no iguales, idénticos en un 99.9% de nuestro genoma. Quiere decir, del código genético que es el instructivo básico para que seamos una especie, ¿sí? Biológica. Entonces, a partir de ese día, el racismo se debió haber caído, así suaves al suelo, porque rompió este descubrimiento con toda la creencia científica, pero también social y política, de que había razas inferiores y superiores por su biología. Pero hoy en día, cuando la gente habla de raza, porque la gente habla mucho de razas, en el fondo sigue creyendo que hay una diferencia biológica por ahí intrínseca, ¿no? O si no, si dice, no, en realidad las razas no son entes biológicos, entonces dice, son entes sociales, socioculturales, que es una creación, es una representación simbólica, ¿no? Es una creación cultural. El tema cuando dice la gente eso es, ¿qué entiende la gente por eso? Porque es correcto, es una construcción cultural, pero la gente entiende una cantidad inmensa de cosas. Por ejemplo, siguen entendiendo mucha gente que las personas de pieles llamadas blancas, que no existen las pieles blancas, pero bueno, son de una raza, la raza blanca. Que las personas de pieles negras son de una raza, la raza negra, ¿no? Que las personas de ojos rasgados que vienen de lejano oriente, en el fondo sí son una raza, aunque sean culturalmente determinadas, ¿no? Y la gente sigue creyendo eso, aunque crea que es una construcción cultural. Pero también la gente cuando habla de raza cree en otras cosas. Por ejemplo, tipo de personas, tipo de gente, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, ¿tú de qué origen racial? Luego nos preguntan, ¿no? ¿Eres un asiático descendiente? ¿Eres un eurodescendiente? ¿Eres un afrodescendiente? Y la pregunta es,
de qué origen racial eres, ¿no? Yo siempre digo, a ver, ¿de qué raza son todos los europeos de este planeta? Si Europa va desde el norte de los países nórdicos hasta Grecia y Chipre, pues allá hay gente extremadamente diferente en todos los sentidos de la palabra, en su aspecto, en su cultura, en sus tradiciones, en su lengua, en su origen, Bueno, entonces, ¿qué raza es esa? Bueno, pero entonces la gente sigue pensando en términos de que existen las razas, aunque lo vean de maneras distintas. Y el mundo, por lo tanto, es un mundo lo que nosotros llamamos racializado. ¿Qué quiere decir eso? Que seguimos viviendo bajo la creencia que se convierte en prácticas de que en el fondo sí estamos divididos por razas, ¿no? Entonces, para entender qué es racismo hay que hablar de todo eso. Pero el racismo es un sistema de clasificación, organización social y creación de relaciones desiguales y de poder. Sí.